Bienvenidos otra vez, silloneros, ya estamos en el capítulo número 7 y ahora elegimos el tema que ha estado acaparando en estos últimos días las portadas de todos los periódicos alrededor del mundo, y es nada más y nada menos que el famoso Brexit, que a pesar de lo importante que parece, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? ¿A mí por qué me importa? Y justo vamos a tratar las 5 cosas que no pueden dejar de saber sobre este asunto del famoso Brexit. Este primer punto es muy importante porque hay que acordarnos que Reino Unido no era parte desde el principio de esto que antes se llamaba la Comunidad Económica Europea. De hecho, el presidente en aquel entonces francés, Charles de Gaulle, batea 2 veces al Reino Unido en los años 60 por 2 cosas. Uno, le preocupaba mucho el poco compromiso que pudiera haber por parte de Londres ante este proyecto, y la otra era la poca compatibilidad económica que pudiera existir, y parece que no se equivocó en ninguna de las 2 cosas, porque a partir de 1973, cuando Reino Unido finalmente es aceptado en la Unión Europea, pues se convierte en un miembro activo muy poco entusiasta a partir de ese momento. De hecho, declina también formar parte de la moneda única europea, en este caso el euro, desde 2002, así que seguramente Charles de Gaulle en estos momentos se estaría retorciendo en su tumba. Este concepto de referéndum no es nada nuevo para los británicos, es algo que ya vivieron desde 1975, apenas 2 años después de que acababan de entrar, de ser aceptados en la Unión Europea. Y es que ahí ha estado siempre ese descontento, esa división, porque hay muchas cosas que no les gustan. Por ejemplo, perder soberanía es algo que definitivamente les molesta, porque muchas veces el Parlamento Europeo tiene que tomar decisiones por encima de los gobiernos, y del suyo ciertamente lo ha hecho. Otro de los asuntos es que no les gusta el exceso de cobro de miles de millones de euros en tarifas de membresía al año y con muy poco retorno, y ellos creen que ahí están perdiendo dinero que podrían estar utilizando para una mejor calidad de vida de sus adultos mayores. Y por último, quieren recuperar el control de sus fronteras para no ser invadidos, como ellos lo piensan, por parte de refugiados que están huyendo de los conflictos en sus países, por ejemplo desde África o desde Medio Oriente. Así que todo eso empuja al primer ministro, a David Cameron, en su momento en 2013, a hacer esa promesa de campaña, que si él ganaba en 2015 las elecciones, se iba a animar a hacer este referéndum, y finalmente tuvo que llevarlo a cabo por presiones sobre todo de sus parlamentarios, de los de su propio partido, y también miembros de la UKIP, que es el partido que está a favor justamente de la independencia del Reino Unido de la Unión Europea. Así que seguramente ahora para David Cameron ya se dio cuenta que el tiro le salió por la culata. Hay un gran trecho, dice el dicho, porque David Cameron se animó a hacer este referéndum, pero nunca pensó que iba a tener que renunciar después de los resultados. Y es que es cierto, él no va a poder dirigir un país con un proyecto en el que ni siquiera cree. Pero ¿qué pasa con otros líderes, como por ejemplo los que están a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como puede ser Nigel Farage? Este hombre fue parte de los que motivó todo el show y ahora también se está bajando del barco. During the referendum campaign, I said, I want my country back. And what I'm saying today is I want my life back. And it begins right now. Thank you. Él lo que dijo fue literalmente en sus declaraciones: es que yo quería primero mi país de vuelta, pero ahora lo que quiero es mi vida de vuelta, así que me voy. Imaginen con qué tipo de líderes o de políticos ahora se está quedando Reino Unido. Todo el mundo se está bajando del barco, y es que sí, a Europa también le están tocando algunos golpes, como por ejemplo el hecho de pensar que tal vez Reino Unido no va a ser el último país en salir de esta unión, es decir, podría ser el final del sueño europeo para muchos. Ahora, tenemos una historia reciente de reacciones en cadena. Si pensamos en la caída del muro de Berlín, hubo reacción en Europa Oriental. Si pensamos en el populismo radical de Venezuela, hubo reacción en Latinoamérica. Si pensamos por último en la primavera árabe, hubo también reacción en África. Así que en esta ocasión, ¿por qué no? Podría ser Holanda el siguiente.
Y ahora sí, la pregunta que nos habíamos estado haciendo desde el principio, ¿cómo nos va a afectar a los mexicanos? Y lo primero que hay que entender es que hay que renegociar un tratado de libre comercio que seguimos teniendo con la Unión Europea, pero que obviamente antes incluía Reino Unido y ahora no lo va a hacer más. Así que tenemos que renegociar ahí con este país específicamente cómo va a funcionar ahora el comercio. Y por otro lado, también entender a qué nivel iba el intercambio comercial de Reino Unido con México. Al cierre de 2015 se hizo la suma de 4.300 millones de dólares al año, lo que sí es importante, pero la verdad es que es una cifra muy modesta comparada con los 495.300 millones de dólares que compartimos con los Estados Unidos. Eso lo deja más o menos en el 8º lugar comercial con nuestro país, y aunque es importante, no es tan grave como lo que muchos hubiéramos pensado. Pues con decirles que el 25% de los británicos el mismo día de la votación no sabían en qué consistía el Brexit. Ahora imagínense la reacción que tuvieron cuando vieron las consecuencias de su voto. Por supuesto, muchos de ellos se arrepintieron y apareció el famoso hashtag Brexit, que hace alusión al arrepentimiento de estos británicos que ya no querían salir de la Unión Europea. Así que empezaron a juntar firmas, y aunque con 100,000 hubieran sido suficientes para que el Parlamento quisiera debatir el tema, se juntaron más de 4 millones, y aún así parece que no van a tener su segundo referéndum. Esto no se los garantiza y las cosas se van a complicar más. Así que solamente me queda preguntarles a ustedes, silloneros, ¿qué opinan? ¿Será este ya el principio del fin del proyecto europeo? Espero que estén comentando, obviamente, hashtag El Sillón Rojo, y nos vemos la próxima semana.